El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 10 minutos. Entramos en la recta final de nuestro noticiero. Y vamos a hablar ahora de cómo se está moviendo también el panorama electoral para las próximas elecciones previstas para 2021. Fabricio Vela ya está listo para tratar sobre este tema. Gracias, Silrat. Gracias a nuestra amable audiencia. Muy amables por seguir sintonizando este espacio de noticias a primera hora por la señal de Majestad Radio. Estamos en nuestra señal abierta, 89.7 FM Estéreo en Pichincho, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. Estamos para Santo Domingo de los Áchiras a través de la señal de Majestad Televisión y para los suscriptores de TVNet nos pueden sintonizar en el canal 3. Estamos en www.radiomajestad.com y estamos generando nuestra habitual transmisión en vivo por Facebook. Facebook Live, conéctense con nosotros a través de las fanpage de Majestad Radio y de Primera Plana. Sigamos hablando de política, porque la semana anterior se anunció una confluencia de voluntades entre varias organizaciones políticas y sociales dentro de esta corriente que la presentan como el progresismo, integrada por la Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa. Estaba allí también Centro Democrático, que lidera el exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala. Estaban varias organizaciones sociales e indígenas, entre ellas la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador, la FEI, cuyo presidente, José Agualzaca, quien además es asambleísta alterno, nos acompaña ahora mismo en la primera hora. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, señor periodista, y un saludo al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias a José Agualzaca. A ver, ¿qué debe esperar el país del anuncio generado la semana anterior de este frente que se denomina UNES, que busca aglutinar a un segmento de la centroizquierda? Está allí la Revolución Ciudadana y otros sectores. Pero ¿qué debe esperar, José, el país de esta confluencia de voluntades? Señor periodista, gracias por la entrevista. Quiero empezar mi intervención haciendo un análisis breve de lo que está sucediendo en el país o lo que ha sucedido en el país. Cuando el presidente Lenín Moreno asumió el mando de la presidencia del Ecuador, tenía que gobernar con la plataforma por la que ganó las elecciones, continuar con una visión social, con un Estado social, pero cuando llegó dio un giro a la derecha y se transformó ahora en un gobierno de la banca, un gobierno de los grandes empresarios nacionales y transnacionales. Y todo eso, todas las medidas económicas y las decisiones políticas que ha adoptado este gobierno ha sido en contra del pueblo ecuatoriano desde el inicio de su mandato. Ahí la diferencia, por ejemplo, el gobierno anterior creó un Estado social, un gobierno social, que hizo inversión pública en el país, construyó hidroeléctricas, construyó hospitales, construyó colegios, universidades, viviendas, acceso a la tierra y a la producción, lo cual generó fuentes de empleo en el país y eso mejoró la calidad de vida del pueblo ecuatoriano, particularmente de los más excluidos. En el gobierno actual, desde hace 3 años, se ha recortado el presupuesto para la salud en un 32%, se ha reducido 100 millones de presupuesto para la educación superior, se han despedido más de 250,000 trabajadores en vez de dar empleo. En plena pandemia el gobierno paga 324 millones de dólares con el dolor del pueblo, aprovechándola. Y los negociados de las fundas, de los kits, los carnets y los repartos de los hospitales. O sea, vivimos en una corrupción generalizada. Así ha gobernado y está gobernando el gobierno actual. Pero en contrapartida, entonces, José, frente José, a todo esto, frente a la Confederación,
nuestra confederación, la FEI, tomó la decisión de ser parte convocante de la Unión por la Esperanza, UNES. Entonces estamos concluyendo ahí un grupo de movimientos sociales y también nuestra confederación con el objetivo de promover efectivamente en estos momentos un proceso unitario, un proceso y convocando a amplios sectores, a todo el pueblo ecuatoriano, a fin de buscar en el 2021 una perspectiva de un gobierno social, un gobierno que piense, que gobierne en función del pueblo ecuatoriano. Esa es la función fundamental en que estamos trabajando nosotros. Ok, José Agualzaca está conversando con nosotros, hablando sobre la unidad anunciada la semana anterior. A ver, usted habla de los casos de corrupción del actual gobierno, pero resulta que al denominado correísmo, a la revolución ciudadana que lideró Rafael Correa, le responsabilizan de mucha de esa corrupción que se ha conocido en los últimos años. ¿Usted qué opina sobre esas posturas que tienen algunos voceros del gobierno, algunos sectores, de tratar de asociar siempre la corrupción del presente con aquella atribuida al gobierno de Rafael Correa? Nosotros siempre la hemos dicho que deben caer el que debe caer, que debe fiscalizar a todos, porque también la corrupción no es un gobierno de ahora, ni de la anterior, ni lo que va a venir, sino la corrupción es un sistema instaurado dentro del Estado y el gobierno ecuatoriano, como siempre de todos los gobiernos. ¿Y cuál debe ser la principal propuesta? Porque ustedes, cuando lanzaron la semana anterior este esfuerzo, esta confluencia de voluntades, no hablaron de nombres, no hablaron de posibles candidaturas o precandidaturas, hablaron de modo general. Y yo le pregunto a usted, en ese contexto, ¿cuál debe ser la propuesta general, central, que debe marcar esta unidad de la tendencia? José Agualzaca. Este frente tiene la tendencia de unir a todas las fuerzas políticas, fuerzas sociales y fuerzas organizadas, fuerzas progresistas, trabajadores, amas de casa, profesionales y todo lo demás, con el objetivo de salvar el país, que significa que un gobierno debe promover la economía, que debe promover la industria nacional, que debe promover la soberanía alimentaria, que debe promover el acceso a la tierra, que debe promover el apoyo a la producción de los pequeños y medianos agricultores. O sea, es un tema para salvar al país en función de todos los ecuatorianos, a fin de que se cree fuentes de empleo y se recobre nuevamente a mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano. Eso es lo fundamental de este frente. El hecho de que la FEI, que usted lidera, la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador, la FEI, que es el gremio que usted lidera, el colectivo que usted lidera, el hecho de que forme parte la FEI de esta unidad del denominado progresismo, refleja una división del sector indígena, porque claro, la CONAIE ya se adelantó a decir que no va a formar parte de este colectivo. Por otra parte, Leonidas Issa ya se ha presentado como precandidato a la presidencia de la República, entiendo con el apoyo de la CONAIE. Le pregunto, ¿está dividido el movimiento indígena, José? Nuestra confederación, estamos apuntando al progresismo no solo ahora, no somos aparecidos como nos quisieran hacer aparecer, no. Nosotros venimos desde el 2006 en la que la FEI, la FENOXIN y la FENACLE somos las tres organizaciones que firmamos un acuerdo patriótico con ese entonces el candidato Rafael Correa Delgado, antes que llegara a la presidencia, en la que se propuso evidentemente temas fundamentales del país que se han cumplido. Y por lo tanto venimos trabajando, y en el gobierno de Rafael Correa, la FEI fue la única organización que se movilizó, que cuestionó, que exigió los derechos del pueblo ecuatoriano. ¿Y por qué hoy ustedes están respaldando a la Revolución Ciudadana? Nosotros, dentro del marco del proyecto político, estamos trabajando, señor periodista, o sea, dentro del proyecto político que ya que lo acabo de explicar. No es un respaldo a Correa. En este país no se trata del correísmo o de Correa,
Se trata del país, se trata de un proyecto social, un proyecto progresista, una visión social, un gobierno social que piense en función de todo el pueblo ecuatoriano, no solo de los sectores de la banca y de los empresarios. ¿Usted cómo ve la precandidatura de Leonidas Issa? Yo veo que es un buen compañero, el compañero Leonidas Issa, que realmente y que estuvo en la lucha del año pasado, del mes de octubre, es un buen compañero de lucha, es un compañero indígena a la cual valoro, compañero. ¿Y usted cree que probablemente, digamos, este frente, el UNES, podría respaldar también a Leonidas Issa o invitar a Leonidas Issa que forme parte de este frente, José? Para mí lo importante, compañeros, o sea, más allá de un miramiento de tal organización, se debe unir el pueblo indígena, el pueblo campesino, el pueblo montubio, el pueblo cholo, el pueblo negro. Todo el pueblo pobre debe unir en función de las temáticas de la propuesta de un país. No una propuesta para un sector, porque el problema de la crisis no es solo de los trabajadores, no es solo de los indígenas, sino el problema es del país y del pueblo ecuatoriano. Y todo el pueblo ecuatoriano tenemos derecho a vivir de la mejor manera, y por eso vamos a luchar por la justicia social que siempre ha luchado nuestra confederación desde hace 75 años de vida institucional. Ahora, evidentemente hay diversas visiones en el propio movimiento indígena. Usted mismo, José, tiene una visión y representa una visión del movimiento indígena. Tenemos visiones distintas. La de Leonidas Issa, que siendo una visión, digamos, de un hombre del centro hacia la izquierda, es distinta a la que tienen ustedes. Y tenemos otras visiones, la de Lourdes Tibán, por ejemplo, o la de Auqui Tituaña, que claramente comulgan con otra visión ideológica y política. Por eso yo le hablaba hace minutos y le preguntaba si hay una división en el movimiento indígena. ¿Cómo el país tiene que leer estas visiones diversas de los dirigentes o de las cabezas visibles del movimiento indígena, José Agualzaca? Es que el movimiento indígena y campesino en el Ecuador tenemos diferentes corrientes de la raíz que venimos organizados. Nosotros venimos desde la lucha de los años 1926 con Jesús Gualavicí, después con Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaño. En 1945 se funda la primera institución indígena, la FEI. Hemos luchado por la reforma agraria, las dos reformas agrarias que ha habido en el país del 64 al 73. O sea, de ahí también ha habido procesos unitarios en 1990, en 1994, en 2000 también hubo un proceso unitario con todas las organizaciones, y aspiramos que en esta vez también nos unamos. Por eso convoco a todas las organizaciones indígenas, campesinas y al pueblo pobre del Ecuador a sumar a estas fuerzas, y también para derrotar al modelo neoliberal que está aplicando en el país. La semana anterior se anuncia, obviamente, la generalidad, ¿no? Se anuncia la confluencia, pero no se anuncia nombres. Detrás de eso, 2 semanas atrás, se había anunciado, el propio Rafael Correa lo dijo, él dijo, si me dejan, seré candidato a la vicepresidencia de la República. Finalmente, Correa no será candidato. Está claro que el Consejo Nacional Electoral ha emitido una reglamentación. Correa no podrá ser candidato a la vicepresidencia. Dudo mucho que eso varíe. ¿Cómo ve usted ese escenario, con Correa o sin Correa dentro de la papeleta electoral, José? Lo importante para nosotros es el proyecto político progresista que se viene impulsando desde el 2006 y 2007. Ahí está la Constitución, ahí están los derechos de todo el pueblo ecuatoriano, y tiene que avanzar el progresismo en este país. Tenemos que recuperar, porque el progresismo es una política humana que gobierna y tiene su función de gobernar para todo el pueblo ecuatoriano. Y estamos en ese proceso, señor periodista. Correcto. Más allá de los nombres, digo, pero ¿ustedes no verían con malos ojos que Correa finalmente pueda ser candidato? Para nosotros, lo ideal sería que sea candidato. Eso es lo ideal para ustedes. Realmente sea candidato, pero también conocemos que la derecha está haciendo, a través del concepto de todo lo imposible para que no participe. Eso, o sea, la derecha tiene miedo a que vuelva Rafael Correa, pero sin embargo, en este momento yo no podría decir de otras candidaturas porque en este momento estamos articulando el proceso unitario de la UNES. Si no es Correa,
¿el candidato debería salir de las filas de la Revolución Ciudadana o cómo logramos generar un candidato de consenso, José Agualzaca? Para mí debe ser un proceso unitario de consenso con todas las fuerzas sociales, movimientos políticos y fundamentalmente ahí tiene que participar las organizaciones sociales y movimientos del Ecuador. Correcto, pero insisto, ahí volvemos a hablar de la división que hay en diversas instancias de la organización social, porque no todos comulgan con la misma tesis, José. Es que, como ya lo he explicado, las organizaciones, o sea, no, hay varias organizaciones nacionales en el país y tenemos diferentes corrientes de lucha. Yo ya he explicado la corriente de dónde venimos, o sea, realmente yo ya lo he explicado que mismo es la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinos del país, que tiene función de luchar por el pueblo ecuatoriano y fundamentalmente por la lucha por la transformación de las estructuras dominantes del Estado ecuatoriano. Es la lucha revolucionaria de la FEI. Correcto. Estamos hablando con José Agualzaca, él es el presidente de la FEI y además es asambleísta. Es el alterno de Gabriela Rivadeneira, está principalizado por la ausencia de Gabriela Rivadeneira, quien no ha perdido su condición de legisladora, esto es de dominio público. ¿Qué hacemos con la asamblea, José? Le hago esta pregunta al legislador José Agualzaca. Bueno, la asamblea como institución está de más a menos con el tema de los carnets, con el tema de los repartos de los hospitales. Se ha desprestigiado la Asamblea Nacional como institución y también el gobierno en su conjunto. Y frente a eso, nosotros en la Revolución Ciudadana hemos propuesto leyes, pero realmente no dan paso. Por ejemplo, yo en calidad de asambleísta he propuesto para enfrentar la pandemia en el tema campesino, porque el tema campesino está complicado. No hay circulante. Los campesinos están endeudados por la producción. No pueden pagar a casas comerciales, no pueden pagar jornales. Frente a todo eso, y también tienen deuda de la tierra, he propuesto la ley de incentivos para enfrentar la pandemia, que son de 3 ejes. El uno, el tema de los créditos diferenciados que debe haber para los pequeños y medianos agricultores. El otro tema también, insumos para apoyar la producción, para que el productor mantenga viva la producción. Y el otro tema también es la condonación y remisión de las deudas de los intereses de las tierras que tienen las organizaciones campesinas en el país, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de la Producción y con el Ban Ecuador. Entonces, se ha calificado el proyecto, está en la Comisión de Desarrollo Económico para los trámites pertinentes. ¿Qué van a hacer ustedes, José Agualzaca, con la terna que envió el presidente Moreno el pasado viernes para elegir al nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la República? ¿Ya tienen como bancada una postura de consenso, una postura definitiva en torno a este tema? Y le pregunto también la suya personal. ¿Qué piensa usted de la terna? Bueno, la terna vamos a discutir en la reunión de la bancada, que no lo hemos discutido todavía. Personalmente opino a estas alturas ya tercer vicepresidente. Viene a ser el cuarto. Claro, el cuarto vicepresidente. Nosotros, desde el punto de vista personal, yo no apoyaré, yo votaré en contra de la terna. ¿Por ninguno de los candidatos de la terna? Por ninguno de los candidatos. Correcto, pero esa es la porque posición. No representa un cambio, son parches para que siga gobernando como tal está, para que siga construyendo, para que siga destruyendo el país. Correcto. Me queda clara su postura, José. Le quiero agradecer por estos minutos que nos ha concedido a nuestro programa para hablar un poquito sobre la visión de la FEI que usted lidera y también su postura respecto a lo que está pasando con la Asamblea Legislativa. Gracias por el tiempo, José. Que tenga buen día. Muchísimas gracias, señor periodista. Gracias al pueblo ecuatoriano que me escucha. Gracias a José Agualzaca. Él es el presidente de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador, la FEI, que forma parte de la alianza denominada UNES con otras organizaciones políticas, entre ellas la Revolución Ciudadana, con una postura respecto a la unidad de la tendencia. No se habla todavía de candidaturas. Él ha insistido
en que lo que se busque es que efectivamente Rafael Correa puede estar en la papeleta, eventualmente como candidato a la vicepresidencia de la República, cosa que es muy complicada, ¿no? Tomando en cuenta estas restricciones en materia reglamentaria que ha emitido el Consejo Nacional Electoral. Todavía no se habla de nombres, sí de la necesidad de aglutinar a quienes piensan en función de esta tendencia del centro hacia la izquierda. 8 de la mañana con 29 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio.